Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Pretexto. Y hoy vamos a entrar en un tema extremadamente acuciante, relevante y que dice relación con la contaminación de los mares. Se produjo la semana pasada la Cumbre de Líderes del Pacífico 2024 para la protección de los océanos y el desafío de la contaminación del plástico y de los microplásticos. Y esto ocurrió en Isla de Pascua. ¿Qué han dicho las personas, ¿no es cierto?, los habitantes de esta isla perteneciente a nuestro país? Estamos recibiendo la basura del mundo. ¿Por qué? Porque precisamente por un fenómeno que tiene que ver con las corrientes marinas se está concentrando toda la basura que se vierte desde los barcos o desde la tierra, ¿no es cierto?, del continente hacia los océanos y está acumulándose alrededor de la isla de Pascua. Hay un informe y hay un estudio muy interesante de la Universidad de Toronto y de la Agencia Nacional de Ciencia de Australia, que este es un estudio muy reciente que determinó que son más de 11 millones las toneladas de basura que se acumula en lo que se llama el suelo marino. Dicen que el suelo marino se ha convertido en el reservorio de la basura y estamos hablando de metros y metros y metros de profundidad donde esta basura queda aposada, digamos, ¿no? Y que, por cierto, hace aún más dramática la necesidad de tener que intervenir. Aquí hay un problema grave que dice relación con cómo se maneja los desperdicios, ¿no es cierto? Cómo el mundo se hace cargo de sus propios desperdicios y cómo, lamentablemente, esto ha llevado aparejado el vertimiento de desechos, pero sobre todo de basura plástica, nanoplásticos, nanopartículas de plásticos al mar, con devastadoras consecuencias para la fauna marina. Se habla de una triple crisis que está asociada al cambio climático, a la pérdida de biodiversidad y a la contaminación. Y esto es lo que se quiere cambiar, esto es lo que urgentemente se ha llamado a todos los continentes, en definitiva, a cambiar para terminar con esta acumulación de basura. Fíjense ustedes que en otro punto, y esto es en el Pacífico, la zona del Pacífico a la altura de Hawái, y a unos hay algunas miles de millas, ¿no es cierto?, de la costa de California, mar adentro, hay otro sector conocido como el séptimo continente, que es una isla que también se ha definido como tal, de unos más de 3,5 millones de kilómetros cuadrados y que también estaría siendo el depósito de una gran cantidad de basura. ¿Qué hacemos con la basura que está afectando a nuestros mares? Ese será el tema principal de nuestro programa de hoy para que se queden, por supuesto, en nuestra sintonía. Pero vamos a ir a la música y ya regresamos. Bueno, ya estamos de regreso y les decía que precisamente la semana pasada, entre el 3 y el 5 de abril, tuvo lugar en Isla de Pascua este evento, esta Cumbre de Líderes del Pacífico Rapa Nui 2024 para hacernos cargo de un grave problema que está enfrentando la isla, pero no solo, por supuesto, Isla de Pascua, sino otros lugares del océano, de los océanos, que tiene que ver con la acumulación de material de desechos, pero particularmente de plástico. ¿Qué alcances tiene esto? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Podemos realmente cambiarlo? ¿Hay maneras de terminar con esta acumulación de basura y sobre todo lo que les decía, en el fondo marino? Vamos a conversar a esta hora y paso a presentar a nuestro siguiente entrevistado. Él es Carlos Geimer, académico del Departamento de Biología Marina de la Universidad Católica del Norte y director del Centro SMOI. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto de tenerte con nosotros esta tarde. Hola Mirna, un gusto para mí también. Gracias por la invitación. Hagamos primero, Carlos, un diagnóstico de la situación actual, porque entiendo que, según lo que dicen en Rapa Nui, Isla de Pascua recibe hasta 50 veces más microplásticos que las costas del continente por las corrientes marinas. ¿Es así esto y por qué? Sí, es así. Quizás volver un poquitito más atrás antes de meternos a los microplásticos.
aquí hay dos contaminaciones por plástico principales que llegan a la isla. Una son microplásticos. Y microplásticos significa que son plásticos que se han ido fragmentando en su viaje con las corrientes y es normalmente plástico que viene desde el continente. El plástico cuando entra al mar desde el continente, normalmente la mayor parte, el 80% aproximadamente, aportado por los ríos, pero el resto también, mucho de lo que se bota en las playas, etcétera, y del mal comportamiento que tenemos en el continente, entra al sistema de corriente y después de aproximadamente 2 años de ir viajando por las corrientes, se junta o se concentra en el centro del giro del Pacífico Sur. ¿Ya? Eso es un viaje gigantesco y en ese viaje gigantesco está expuesto a oleaje, está expuesto al sol y todo eso y se va fragmentando. Entonces esos plásticos que puede ser una botella, una bolsa, lo que se te ocurra que flote, ¿cierto? Se fragmenta y llega como microplástico acá. Y esa es una de las fuentes, porque la otra fuente de plástico son macroplásticos, ¿cierto? Que normalmente no hacen este largo viaje y que es más bien aportado por los barcos de las flotas industriales pesqueras que están alrededor de Rapa Nui y fundamentalmente frente, por ejemplo, a Perú, fuera de la zona económica exclusiva de Perú, ¿cierto? Donde hay flotas gigantescas que ya hemos modelado y que sabemos que la mayor parte de esa basura llega hasta acá y no se alcanza a fragmentar. Hablamos de boyas, cuerdas, bandejas de pesca, etcétera. Sí, a ver, Carlos, detengámonos un segundo. Primero quiero decir, ¿tú estás en Isla de Pascua en este minuto? Sí, estoy acá en este momento, después de la cumbre, tenemos hartas actividades todavía que hacer durante la semana, así que estoy acá. Excelente, ya. Súper buen punto ahí porque entiendo que se hicieron algunas demostraciones. Leía una información que señalaba que se habían hecho un par de muestras para dar cuenta de la cantidad de basura que en el lapso de 1 hora se puede acumular respecto de lo que estamos conversando, ¿no es cierto? De estos desechos plásticos. Tú mencionaste también el giro del Pacífico Sur, que se convierte en el epicentro, ¿no es cierto?, de esta acumulación. Para entender bien, ¿qué hablamos cuando hablamos del giro del Pacífico Sur? Los océanos, por el sistema de corrientes superficiales, tienen grandes giros, grandes corrientes, que son los sistemas de circulación más gruesos, digamos, porque dentro de eso después hay corrientes más pequeñas, etc. Y cada océano tiene un gran giro. En el Pacífico tenemos 2. El giro del Pacífico Norte, el Pacífico Sur, en el Atlántico también, el sur y norte, y hay otro en el Índico. Son 5 grandes giros oceánicos que existen en el planeta. Y nosotros tenemos este mega giro que está frente a las costas de Chile, que se llama el giro del Pacífico Sur, y que hace que va girando en contra de las agujas del reloj, ¿cierto? Digamos que la corriente va subiendo como paralelo a la corriente de Humboldt, y a la altura del norte de Chile, ¿cierto? Cruza hacia el oeste en el Pacífico, llega hacia el otro lado del Pacífico, hacia Oceanía, y luego se devuelve. Entonces está tocando y la basura que entra sigue este gran viaje. ¿Te fijas? Claro, y a medida que estas corrientes van avanzando, el centro de esto, imagínate el centro, como cuando uno le saca el tapón a un lavatorio, ¿cierto? El centro está donde está Rapa Nui y donde está la isla Sala y Gómez. Y ahí se acumula toda la basura. O sea lo que está pasando con lo que está pasando con Isla de Pascua es homologable a lo que pasa, por ejemplo, en este lugar llamado el Séptimo Continente, o la Isla Basura, o Gran Sopa de Plástico, que se ha llamado en esto que está cerca de la costa de California. Sí, exacto. De hecho, allá el giro del Pacífico Norte realiza un efecto similar, digamos, y lo que hace es que se acumula gran cantidad de basura. Tú, a medida que te alejas desde la costa de Chile hasta Rapa Nui, nosotros hemos monitoreado la concentración de basura durante este viaje, que son 7 días navegando aproximadamente. Tú vas viendo cómo a medida que te vas acercando de Sala y Gómez empieza a aparecer basura todo el tiempo. Pero te acercas hacia el continente y casi no hay basura, claro. Entonces, y eso es producto claro, estos productos de estas mismas corrientes que van, corrientes oceánicas, ¿no es cierto?, que van generando la acumulación del microplástico, o sea, la acumulación de plástico. Ahora, tú dices que el 80% de esta basura partamos por ahí primero, proviene de la Tierra, ¿no es cierto?, del continente. Esto tiene que ver con, ¿qué cosa? Con la eliminación de manera indiscriminada e irresponsable de las personas, de las industrias, de los gobiernos, de los países, ¿de qué? Todas las anteriores. Pero partamos por un tema doméstico, digamos. Tenemos muy malos hábitos realmente del manejo de la basura. La verdad es que uno, cuando va a las playas, a los balnearios que son más turísticos, las municipalidades hacen toda una labor de limpieza, ¿cierto? Pero si uno va a aquellas playas que no son limpiadas regularmente, la verdad es que muchas de esas son un verdadero basural.
Y toda esa basura que la gente bota, desde, no sé, bolsas plásticas, botellas, etcétera, ¿cierto? Después, de alguna manera, con el mar, cuando sube la marea y todo eso, queda en el mar. Y entra al sistema de corriente y empieza a hacer este viaje por el giro oceánico. Eso claramente muestra nuestra mala conducta, pero parte de esa mala conducta también tiene que ver con todas las ciudades y con todos los aportes que hacemos hacia los ríos. Los ríos son una de las principales fuentes de basura. No sé si te acuerdas, pero lo vimos el año pasado con las grandes lluvias, ¿cierto? Cómo se bloquearon estos ríos. Bueno, eso está pasando todo el tiempo, pero eso llega hasta el mar. O sea, nosotros vimos lo que quedaba acumulado en los puentes en la región metropolitana, digamos, pero todo eso llega al mar. Y eso es la principal fuente de contaminación. No, tremendo lo que estás señalando. Estamos hablando con Carlos Geimer, académico del Departamento de Biología Marina de la Universidad Católica del Norte y director del Centro SMOI. Carlos, ahora vamos con los barcos, porque ¿no hay manera de controlar lo que los barcos vierten al océano? O sea, en la práctica esa fue una de las cosas que se acordó en esta cumbre de líderes, ¿cierto? Ya. Es pasar a la acción. ¿Y qué medidas, qué acciones, digamos, requiere? Una tiene que ver con una política y con una estrategia de manejo de los residuos que ellos generan. O sea, en la práctica lo que sucede es que grandes buques, factorías, ¿cierto?, de pesqueros industriales que están afuera, muchas veces, no sé, se rompe una red o pierden una red accidentalmente, pero muchas veces también se rompen redes, ¿cierto? Y esas redes no se las traen de vuelta al continente, simplemente las dejan tiradas en el mar. Pasa mucho con las cajas, con las botellas, y mira, es bien dramático porque cuando tú empiezas, aquí hay un colega nuestro, Martin Till, que es el director de los científicos de la basura, que ha estado trabajando en este tema en todo Chile y Latinoamérica también, y obviamente también en Rapa Nui, también ha ido clasificando e identificando el origen de la basura, de la macrobasura, la grande, ¿cierto?, que llega a Rapa Nui. Y nos encontramos con que en general se ve mucho material de pesca, por ejemplo, de barcos chinos, de barcos españoles, que están pescando, son flotas que están pescando alrededor de Rapa Nui. Y eso es lo que uno ve acá, digamos, está lleno de eso en la playa. Entonces puedes trazarlo. Carlos, exactamente, que hay un tema súper interesante. Ya vamos a ir a las conclusiones de lo que sacaron ustedes, pero quiero preguntarte por este estudio, ¿no es cierto?, que es bastante reciente, de la Universidad de Toronto y de la Agencia Nacional de Ciencias de Australia, que pudo medir, porque lo que dicen ellos sabían que entraban toneladas de basura y sobre todo de plástico al mar, pero lo que no sabían era cuánto estaba y se había logrado aposar en el fondo marino, que se ha convertido en un verdadero reservorio de esta basura plástica, y ellos lo calcularon en 11 millones de toneladas. ¿Qué impacto tiene esto? ¿Qué importancia tiene? Primero, saber cuánto, y segundo, que se esté aposando en el fondo marino. Bueno, es algo lamentable. Las noticias nos han mostrado que hay incluso plástico en el fondo de la fosa de las Marianas, ¿cierto?, que es la zona más profunda del océano, o más de 11 kilómetros. Entonces, el plástico ha llegado realmente a todas partes. A todas partes. Claro. Y en la práctica el plástico flota, ¿cierto? Pero tú sabes que al plástico se le van adhiriendo organismos en su viaje y esos organismos le van dando peso. Entonces de repente llega un minuto dado que se le pegan, no sé, pues picorocos u otros organismos encima, o corales, y después ese plástico deja de ser boyante y se va al fondo. Total. Y lo que sucede es que eso es lo que está mostrando esto, porque teníamos una súper buena idea también de la cantidad de microplásticos que están flotando. Estamos hablando que son trillones de partículas de plástico que están en la superficie, ¿te fijas? Pero esto ya se está yendo al fondo. Carlos, y los efectos son enormes en la biodiversidad, por ejemplo. Eso quiero hablar. Es que eso quiero entrar, porque como biólogo marino, como biólogo marino, ¿qué impacto tiene esto ahora en la flora y la fauna? Marina. 2 impactos concretos, podría decir un tercero también, pero 2 impactos concretos a la biodiversidad. Los plásticos pequeños, ¿cierto?, son ingeridos. Y son ingeridos porque muchas veces las especies los confunden con sus presas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, eso ya lo hemos evaluado, los colegas han estado haciendo estudios y sabemos, por ejemplo, que aquí alrededor de Rapa Nui o en toda la zona alrededor de Sala y Gómez también, los principales vertebrados los consumen. Estamos hablando de peces, tiburones, tortugas, aves marinas, ballenas. Todo eso ingieren permanentemente plástico y eso se ha visto viendo los contenidos estomacales, ¿cierto? Que tú ves la cantidad de plástico, es impresionante dentro de los estómagos. A la larga lo que ocurre, ¿cierto?, es que eso bloquea el sistema digestivo y los organismos mueren, ¿ya? Y algunos no mueren, pero están sumamente deprimidos, no se pueden alimentar. ¿Te imaginas que tienen el estómago lleno de plástico? Tremendo. Tú tienes una sensación de saciedad, ¿ya? Claro.
Es como cuando ocurren estas cirugías de balón gástrico, ¿cierto? Tienes una sensación de saciedad, no te dan ganas de alimentarte, pero estás desnutrido. ¿Te fijas? Entonces al final terminas muriendo. Y lo otro que ocurre es que, sobre todo las aves que nidifican, las aves marinas nidifican en tierra, ¿cierto? Los padres normalmente llevan alimento a sus polluelos y les están llevando microplástico. Entonces, lo que encuentras tú es muchos nidos con los polluelos muertos, ¿cierto? Y tú abres eso, y nosotros hemos encontrado estómagos de polluelos con más de 400 trozos de plástico en un estómago. O sea, es increíble, un polluelo pequeñito, pero están llenos de plástico. Entonces, eso es un efecto, te fijas, de los plásticos más pequeños y los microplásticos, ingestión. Pero la basura más grande genera otro problema. Genera los problemas de enredo. Y es lo que nosotros vemos permanentemente, no sé, pues las tortugas enredadas en las redes de pesca, ¿cierto? Los lobos marinos con collares de neumático o todo ese tipo de cosas. Y esto afecta también a todos los grupos que te acabo de decir. O sea, peces, peces óseos, tiburones, aves, tortugas, ballenas, etc. Entonces, tremendo. Y ahí se agrega un tercer efecto, que normalmente se habla muy poco. Resulta que esta basura flotante, si viene del continente, se le pegan a veces especies que pueden venir del continente. Y lo que sucede es que la basura se transforma en un vector de transporte de especies que pueden ser invasivas y ser muy dañinas para los ecosistemas. ¿Te fijas? Entonces, van navegando y esto se habla de los polizones del mar, porque son los invitados de piedra, ¿cierto?, que se suben a la basura y así pueden llegar y colonizar otras zonas. Ese es un tercer efecto. Se habla muy poco de él, pero también se ha estado estudiando desde la ciencia durante estos últimos años. No, impactante. Carlos, ahora quiero preguntarte por las conclusiones, porque ¿sabes lo que pasa? Que siempre hay poca confianza y hay poca fe que estas cumbres que son tan importantes puedan ya realmente derivar en decisiones y en resoluciones que tengan efectos concretos, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con la cumbre por el cambio climático? En fin, que muchas veces cuesta, ¿cuál es lo concreto? ¿Con qué vamos hoy día a avanzar para que esto termine de ser, ¿no es cierto?, una constante de cada día? A ver, ayúdanos a comprender un poco si es que estoy hablando desde la demasiada desconfianza o si es que efectivamente podemos pensar que de aquí salen resoluciones que van a tener efectos prácticos importantes y visibles. Mira, creo que cosas muy importantes de esto, si tú viste, esto fue una cumbre de los líderes del Pacífico, entonces teníamos representantes de muchas naciones insulares que están siendo afectadas por esto. Lo que sucede es que las naciones insulares, ¿cierto?, están recibiendo la basura del continente, y por lo tanto no es generar, Rapa Nui no genera esta basura que está generando esta contaminación acá, y las otras islas del Pacífico tampoco. Esto viene de los continentes. Un dato, pudimos modelar, ¿cierto?, nuestros colegas, la cantidad de basura que viene desde el continente sudamericano versus Oceanía, desde el otro lado del Pacífico, ¿cierto? El 75% viene de Sudamérica y de ese 75% el 94% viene de Chile. Por lo tanto, lo que está llegando acá como microplástico es basura chilena. Entonces, eso te dice que aquí están recibiendo toda la mugre nuestra, de nuestra mala conducta en el continente. Entonces, absolutamente. Y al igual que en el tema del cambio climático, los grandes contaminadores no se han hecho responsables de esto. Y eso es una de las conclusiones que salió de esta cumbre. ¿Qué quiere decir esto? Se habla mucho de estas estrategias de limpieza del océano, por ejemplo. Mira, el Ocean Cleanup u otras iniciativas, ¿cierto?, para tratar de sacar la basura del mar. Eso es una aspirina. Porque el problema es que tú no estás atacando la causa, estás atacando los síntomas. O sea, lo que haces es sacas un poco, pero sigues tirando plástico. Y lo que hay que hacer acá es parar de vertir plástico. Hay que manejar los residuos, disminuir, eliminar completamente los plásticos de un solo uso, por ejemplo. Hay cosas que donde va a haber que buscar la manera de que los plásticos que no sean de un solo uso sean manejados de manera apropiada, de tal manera que no terminen en el mar también, ¿te fijas? Y eso también requiere la responsabilidad de los países que generan la mayor parte de la contaminación. Y nosotros sabemos cuáles son, digamos. China es uno de ellos, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas significa que estos países, que son altamente generadores de contaminación y por lo tanto responsables de la contaminación que se acumula en las islas, ¿cierto?, se hagan responsables de este tema. Y eso es parte de lo que salió como conclusión
firme de que los países exigen que estos grandes productores de plástico se hagan cargo. Esperemos que eso funcione, porque así como tu mirada me parece absolutamente clara y la comparto, con la cumbre de cambio climático es lo mismo. O sea, los países más contaminantes son justamente los que no están reduciendo las emisiones como deberían. Claro, Y al final todos somos perjudicados por culpa de ello. Lo mismo pasa con el plástico. Bueno, Carlos, exactamente. Ahora, déjame tratar de ser positiva. Primero, veamos el vaso medio lleno. Se hizo esta cumbre, es importante. Las cumbres son importantes porque por lo menos nos permiten poner la atención, que el mundo por algún momento ponga atención en estos hechos que parecen tan ajenos, ¿no?, a la vida cotidiana. Pero quiero devolverme a lo que tú decías respecto de que Chile tiene una responsabilidad muy grande. La mayor parte de la basura plástica que llega a las costas de la isla de Pascua. Porque cuando se prohíbe vender productos en las playas, ¿no es cierto?, en bolsa plástica. ¿Por qué tenemos todavía esto? O sea, si se han tomado medidas, los supermercados no están vendiendo, o sea, no están dando bolsas plásticas como antes, falta todavía mucho, pero en Chile se han tomado medidas. ¿Qué falta, dirías tú? Mira, se han tomado medidas, pero sabemos que muchas de las cosas todavía no se cumplen como deberían cumplirse. Tú lo acabas de decir, o sea, la ley, por ejemplo, Chao Bolsas Plásticas, ¿cierto? No me acuerdo el número de la ley, finalmente significa que, claro, los grandes supermercados ya no te dan bolsas plásticas, pero si tú compras la fruta o la verdura, ¿cierto?, es pura bolsa. Y tú vas a tiendas más pequeñas, ¿cierto?, donde se supone que no deberían darte bolsas, pero la gente te dice, oye, tendrás bolsita, y te pasan bolsita igual. Te pasan bolsita igual. Tú puedes tener, claro, tú puedes tener una legislación súper buena, pero si no fiscalizas, esto puede quedar en una ley muerta, ¿te fijas? Entonces, yo creo que aquí lo que se requiere, parte de lo que dijo también el subsecretario de Medio Ambiente cuando estuvo acá, fue eso, o sea, la fiscalización es clave. Y eso no solamente en Chile, sino con todos los países, digamos. O sea, ¿qué saco yo si es que tú vas al supermercado y todas las cajitas de jugo tienen bombillas plásticas? O sea, yo digo, ¿cómo pueden seguir con bombillas plásticas? O sea, cuando se supone que hay una ley ahora de chao bombillas, ¿cierto? Que nadie debería usar bombillas, bueno, ahí está. No, es que sabes que, pero Carlos, mira, me da un poco de pena, pero también, pucha, quiero pensar positivamente en el sentido de que tenemos, siempre lo decimos en este programa, si finalmente tenemos un solo planeta, si eso es lo más dramático, que tarde o temprano, unos antes, otros después, todos vamos a sufrir las consecuencias de la contaminación, del cambio climático y de las afectaciones tan graves a la biodiversidad. Carlos, Mira, podríamos conversar toda la tarde, pero te dejo súper invitado para otra oportunidad. Carlos Geimer, académico del Departamento de Biología Marina de la Universidad Católica del Norte y además director del Centro SMOI, que es Centro de Ecología y Manejo Sustentable de Islas Oceánicas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Mirna, muchas gracias por la invitación y solo un mensaje final. Creo que aquí fue muy importante que hubo representantes de grandes países, embajadores de países que sabemos que tienen problemas con contaminación. China, representantes de la Comunidad Europea, de Naciones Unidas, por supuesto, de Japón, y ellos también escucharon ese mensaje desesperado, ese SOS que dijo el alcalde de Rapa Nui, hacia el mundo, diciendo, por favor, pónganse las pilas porque estamos sufriendo por esto que están generando ustedes, y creo que ese mensaje es de esperanza y de responsabilidad. Absolutamente. Muchas gracias, Carlos, y que tengas un buen fin de estadía ahí en la isla de Pascua. Gracias a ti. Chao, chao. Que estés muy bien. Bien, pues ya estamos de regreso y les había anunciado nuestro siguiente tema y que tiene que ver con lo que se ha convertido casi en una moda, que son estos llamados vapeadores, ¿no es cierto? Que son estos cigarrillos electrónicos que se presentan como una alternativa al cigarrillo, se supone, más sana y que permite que las personas que tienen adicción al cigarrillo puedan dejarlo. ¿Cuál es el punto? Varias sociedades médicas vienen advirtiendo, pero sobre todo las de cardiología, que hay que tener mucho cuidado porque se ha visto un riesgo de sufrir insuficiencia cardíaca con un 19% más de probabilidades de desarrollar además esta enfermedad crónica, y esto debido al uso, ¿no?, y a la inhalación de los químicos que tiene este vapeador, que por supuesto no son inocuos. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los alcances? Se lo vamos a preguntar a nuestra siguiente entrevistada. Ella es María Guacolda Benavides, médica broncopulmonar, jefa del programa de cesación de tabaco, Instituto Nacional del Tórax.
Doctora Benavides, 1.000.000 de gracias por estar con nosotros esta tarde. ¿Cómo le va? Muy bien, un agrado de estar en tu programa. Ya, pues nos vamos a tutear entonces, porque uno siempre que dice doctora, al tiro trata de usted. Tratémonos de tú, ya que estamos en confianza. Bueno, a ver, lo primero que me gustaría preguntarte es lo siguiente: ¿por qué hay que ponerle atención a los vapeadores y por qué no son inocuos? Porque ya hay información contundente, cada vez con evidencia, que primero, si uno dice, ¿son seguros? No son inocuos, muy bien como tú dices. Es decir, la gente a veces piensa que el no usar nicotina en estos dispositivos electrónicos asegura que va a ser solamente vapor de agua. Mentira, estos dos saborizantes que tiene y que tú implementas el cigarrillo electrónico cambia su configuración química cuando se calienta a altas temperaturas. No hay combustión, pero se calientan a altas temperaturas y cambian a metabolitos o sustancias que son irritantes y carcinogénicas para no solamente el tejido respiratorio, rinosinusal, bucal, sino también ahora ya con más evidencia cardiovascular. Y ahí el daño o el mayor riesgo de enfermedad cardiovascular del cigarrillo electrónico es por dos cosas. Uno, los que tienen nicotina, porque obviamente la nicotina sube la presión, sube la presión cardíaca, puede provocar variación, pero también por saborizantes y en el mismo líquido del cigarrillo electrónico. O sea, por ambos sentidos puede tener un mayor riesgo cardiovascular. O sea, ¿tienen nicotina estos? O sea, pero para entenderlo bien, ¿no todos tienen nicotina o todos tienen algo de nicotina? No, muy bien. Cuando hablamos de dispositivos electrónicos, pueden ser liberadores de nicotina, es decir, que tú le agregues nicotina, pero también, como algunos dicen vapor, son que no tienen nicotina y que usan líquidos saborizantes. Pero lo que ya se sabe es que aún así, los que no tienen nicotina pueden también tener efectos. Eso es lo importante. Y eso contraponemos con las grandes defensoras, que aún así los que no tienen nicotina pueden ser dañinos. Y ahí lo que está comprobado, se cree que la configuración de estos productos químicos, acetaldehído, formaldehído, algunos metales pesados, tendrían un efecto a largo plazo de cardiotoxicidad sobre el músculo cardíaco. Dime una cosa, doctora, ¿es verdad que incluso las baterías que usan estos dispositivos desprenden microtoxinas? Pero por supuesto, entonces, no solamente son por los líquidos, sino que en el tiempo, este líquido en contacto con una batería va desprendiendo metales pesados que también van teniendo efecto sobre la salud de la... Obviamente esto da mayor riesgo, no hay relación todavía de causalidad, pero se ha demostrado que hay 19% más de enfermedad de insuficiencia cardíaca y también se ha comprobado que tienen el doble de riesgo de infarto al miocardio los pacientes o las personas que usan dispositivo electrónico con nicotina, ya que la nicotina también puede favorecer trombosis y vasoconstricción en las arterias del corazón. Ahora, cuéntame una cosa, conversamos hasta ahora con la doctora Guacolda Benavides, ella es médica broncopulmonar y jefa del programa de cesación de tabaco del Instituto Nacional del Tórax. Doctora Benavides, pero quiero entender lo siguiente, porque efectivamente las personas que tienen una adicción al tabaco, el tabaco es muy adictivo, ¿no? Logran, y se ha demostrado que han logrado muchas de ellas dejar de fumar nicotina y el tabaco directamente, ¿no es cierto?, gracias a los vapeadores. O sea, ¿cumplen un rol en ese sentido? ¿Cuándo hay que, o para ustedes como médicos, ¿no es cierto?, y sobre todo broncopulmonares, nunca, jamás se debieran usar estos vapeadores? Buena pregunta. Eso diría que la evidencia, datos contundentes, no lo empírico, no en lo anecdótico, de la anécdota, yo diría que cada vez más se demuestra que todavía no son una herramienta eficaz. De recomendación, llegará el momento en la medida que se vaya mejorando la prolijidad de la metodología de estos estudios con cigarrillos electrónicos, que se demuestre que a lo mejor hay una población de personas fumadoras que se beneficia. Todo está, por ejemplo, los pacientes están hechos en personas menos de 50 años, personas que están muy activas y decididas a dejar de fumar,
Y entonces esa no es la enfrentamos el día a día acá. En mí, por ejemplo, hospital son personas más de 60 años, son personas que gran nivel de adicción, son personas que a veces ni siquiera están motivadas, sino por razones de salud obligadas a fumar. Y entonces los estudios uno dice, bueno, ¿cómo uso ese estudio que dice que podría servir estos cigarrillos electrónicos con una población en la cual no está hecha? ¿Me entiendes? Para el momento, por ahora lo que sí podemos decir es que faltan elementos contundentes para, en cuanto a evidencia para recomendar. Por supuesto, ojalá más alternativas para dejar de fumar. Como todo adictivo, y yo que me eso, tengamos otras herramientas nos parece excelente, pero cuando yo debo recomendar algo, debo estar segura de que confianza no solamente en la efectividad, sino en la seguridad, y eso todavía los dispositivos electrónicos con o sin nicotina no hay evidencia contundente a la población que nosotros atendemos. Pero por supuesto, y eso ustedes tienen que ponerlo en relevancia porque lo que tratan obviamente son pacientes y que tienen que procurar su protección, ¿no es cierto? No le pueden dar un producto que, claro, Por a lo mejor lo va a supuesto. sacar del cigarro, pero van a pasar de un problema a otro problema. Evidentemente. Ahora, vamos a lo siguiente, porque tú has planteado que tras los vapeadores se encuentra una estrategia de las tabacaleras para continuar con la adicción a la nicotina. ¿En qué te basas para decir esto? Los datos son contundentes. Se ha planteado que hay un tercio de incluso adolescentes y preadolescentes que inician su consumo de nicotina no a través de cigarrillo convencional, en lo que se ha ganado en la ley del tabaco, en la educación, en las regulaciones en la venta, se inician a través de cigarrillos electrónicos. Y de ahí hay también demostrado que el paso después a cigarrillo convencional. Y lo otro es las personas que lo han utilizado como alternativa para dejar de fumar quedan con un consumo dual, es decir, en los lugares en que no se puede usar cigarrillo convencional, siguen usando sus dispositivos electrónicos y viceversa. Entonces, no, en ese sentido, uno dice, bueno, ¿de qué herramienta eficaz me están hablando? Ahora, ese es el sentido de la información de las tabacaleras, en que dicen, bueno, esto es para personas que usted ha usado todas las otras alternativas y no ha dado resultado, podría servir, pero resulta que ¿quiénes son las personas que están consumiendo y siendo atraídas por estos dispositivos? Los jóvenes, los adolescentes, preadolescentes, 12 años, de tal manera que esos duros adictos, porque teniendo ya consumo con nicotina, efectivamente ya en curso del tiempo y de los años va otra población adicta a ello. Qué tremendo, no sabía que ese grupo etario era el más, era como el foco, ¿no es cierto?, de atracción de estos vapeadores, claramente. Ahora, algunos especialistas, doctora, han planteado que las consecuencias de los vapeadores van a estar, lamentablemente, van a poder ser vistas y comprobadas muchos años más, ¿no es cierto?, en varias décadas, ¿no? Y que, por ejemplo, se demostraron las consecuencias del cigarro tradicional en el sistema cardiovascular después de 50 años de consumo. Entonces, por eso digo, ¿cuán relevante es esto? Porque efectivamente el tiempo puede jugar muy en contra de la salud de la población, por supuesto. Eso es lo importante, tenemos que volver a esperar 50 años para insistir en los daños, ya ni siquiera la estrategia es que tenga reducción de daño, esto como cuando salieron los cigarrillos con filtro, los cigarrillos light, se demostró que igualmente eran dañinos. Entonces, las sociedades científicas, la comunidad científica, los médicos, estamos también llamados a enseñar bajo evidencia qué es lo que nos dice los estudios. Yo abro la posibilidad que mientras haya un estudio que tenga una mejor metodología y compruebe que puede ser una alternativa para un determinado grupo de pacientes, bienvenido es. Pero la estrategia de las promociones, de cómo son estos dispositivos atractivos, impresiona que está enfocado a jóvenes que ellos deben tener una regulación en la venta, en cómo se promociona estos dispositivos electrónicos, porque si bien es cierto, no todos van a ser adictos, algunos de ellos o un porcentaje van a ser adictos a la nicotina. Y lamentablemente, además, pueden también manipular estos dispositivos y no solamente va a ser nicotina. El día de mañana pueden usar cannabis u otras sustancias que puedan manipular. Doctora Benavides, ¿hay lobby de la industria de los cigarros para el consumo, en este caso, de vapeadores?
¿Cómo si no? Lobby no solamente en la gente, en fiestas, en actividades culturales, sino también en el ambiente médico, que hemos puesto una lucha interna entre los que pueden apoyar y más que en contra, si no estamos en contra, o sea, estar expectantes y cautos ante la evidencia de no recomendar todavía estos dispositivos. Nos ha ganado la publicidad y la promoción ante las normas regulatorias, insistiendo que a través del Ministerio y el Gobierno se mejore la ley del tabaco y pueda incluir estos dispositivos con y sin nicotina en la regulación y con las mismas impuestos y precauciones que puede tener cualquier dispositivo en relación a consumo de tabaco. Claro, porque de hecho en octubre del 2023 se despachó del Congreso la ley que regula la venta, publicidad y consumo de estos dispositivos electrónicos, pero en definitiva, para entender bien, ¿eso que establece hoy día la ley no determina que son eventualmente peligrosos para la salud? Claro, pero la regulación fundamentalmente está para dispositivos con nicotina. Sin nicotina, ahí dejó una puerta abierta, porque tú lo puedes personalizar y ahí tú dices, dejas una puerta abierta. Correcto, Guacolda, pero ¿qué se tendría que hacer entonces? Porque lo que efectivamente se instala en la población es que los vapeadores son sanos, que son una alternativa para, insisto, para... Claro, entonces, ¿cómo rompemos eso? Bueno, educación, insistir a través de la sociedad científica. Yo participé como comisión de tabaco de la Sociedad Chilena de Enfermedad Respiratoria, en parte también de grupos de expertos, y en que había evidencia contundente desde el punto de vista técnico de que los cigarrillos electrónicos sin nicotina también son dañinos, pero lamentablemente a veces pueden primar otros intereses económicos o de otras influencias. Ya, pues María Guacolda Benavides, médica broncopulmonar y jefa del programa de cesación de tabaco del Instituto Nacional del Tórax, muchísimas gracias por habernos traído y haber compartido con nosotros este tema tan relevante para la salud de las personas. Muy amable, un gusto y gracias por poner el tema en el tapete.